Para crear el lugar en el instituto para que podamos aprender a hablar las lenguas extranjeras con placer y de manera natural. Podríamos aprender con juegos, actividades, conocer a gente extranjera. Isalín y yo pensamos en la clase de 0.3. En el fondo de la clase habría muchos cojines, sillones y dos sofás de diferentes colores para estar cómodamente instalados. La silla del profesor estaría en el medio de todos los cojines y sillones. En el espacio restante de la clase habría dos mesas redondas para poder tomar notas y jugar a juegos de mesas en un grupo. Esto permite también el buen ambiente en clase. Al lado de la puerta habría un armario que contendría los diccionarios, libros de diferentes idiomas y los juegos de mesa. En una pared habrá una pizarra blanca para escribir y ver películas de otros idiomas que servirá como una audición con DVD o videos en YouTube. Podríamos también cantar, escuchar música o bailar con música. En el suelo habrá una alfombra para no tener frío cuando estaremos sentados en el suelo. Podríamos aprender a conocer personas de diferentes países. También podríamos probar los alimentos extranjeros y aprender su cultura. El teatro nos ayudaría a hablar el idioma que estamos aprendiendo. Estaría decorado de banderas de todo el mundo. Nuestra clase sería luminosa y habrá un fondo de música de diferentes idiomas por cada música. Les presentaremos de acuerdo a nosotros nuestra clase perfecta. En la primera esquina puedes encontrar un televisor y sofás y bolsas de frijoles para ver comedias series españolas. Luego también hay un gran deflector, siempre encendido, que siempre imita música y crea el ambiente. En otro espacio, una mesa y un armario con comida y bebidas de diferentes países. Uno podría aprender a cocinar recetas españolas, quinoa, té, etc. En tercer lugar, un pequeño espacio reservado para películas, donde hay un salón. Podríamos haber visto la película Coco y Diarios de motocicleta en este espacio. Finalmente, un pequeño porche que nos permitiría tomar el aire y jugar afuera. El sol está ahí. Por nuestro proyecto del Paseo de Babel, vamos a presentar nuestro lugar ideal. Nuestro lugar ideal para estudiar es separado en diferentes partes, como la sala de cine, un lugar para divertirse cuando no tenemos curso, porque las horas de estudio son largas y aquí podemos ver películas en diferentes lenguas. También la sala de baile y música, con un profesor de baile. La música y la baile son importantes porque es una forma de exprimir sus sentimientos. Cerca de la sala de música y baile tiene un jardín para descansar, tomar el sol, hablar con otras gentes en una buena atmósfera. Y por al fin tiene una sala con una mesa, muchos juegos para aprender muchas lenguas, hacer diferentes actividades para aprender a conocer los otros. En esta sala hay muchos lápices de colores para dibujar y pincel para pintar. No tiene reglas, solo el respeto de los unos a los otros. En nuestra escuela, cerca de la tienda de sándwiches, nos encontramos con una sala donde no podemos hablar francés, sino otras lenguas del mundo. La sala está en el primer piso. Tenemos que subir las escaleras frente a la entrada para subir. En la sala hay dos sofás y tres sillones. Contra la pared frente a los sofás
hay un mueble con un gran televisor. También hay una pequeña nevera con bebidas para los estudiantes. Hay un aparato de radio para escuchar música. También hay una mesa grande con sillas o los estudiantes pueden trabajar en proyecto, pero también jugar juegos entre ellos. Esta sala los permite a los estudiantes aprender otros idiomas, pero también acercarlos entre sí. Para la decoración, la pintura en las paredes será coloreada. Habrá fotos de los estudiantes, pero también fotos de los correspondientes. En los sillones hay mantas y cojines. En los muebles hay flores, libros y diccionario en muchas lenguas. En la entrada hay un perchero y zapatillas para todos los alumnos y al final hay farolas coloridas. El material que necesitamos para realizar las diferentes actividades. Avión, nada como tomarse unas vacaciones para descubrir un país, su cultura, sus idiomas. Equipo, existen libros para aprender vocabulario de idiomas y forma variada y fácil de entender. Podemos escuchar el CD y mejorar nuestra pronunciación. Ordenador, hay sitios especializados para ayudar con la traducción. Televisión, podemos ver diferentes programas en canales internacionales. Juegos, puedes aprender idiomas divirtiéndote con amigos y familia.